Bienvenidos a la Academia Liberal, a esta nueva clase de formación en los principios de una sociedad libre, y el tema que vamos a tratar hoy es un tema de máxima relevancia, es un tema muy contingente, polémico, no solamente en América Latina, sino que en el mundo entero. Y se trata poco en los medios de comunicación desde una perspectiva liberal, y también incluso en las universidades queda pendiente. Así que esperamos en esta sesión poder aclarar algunas cosas que son esenciales en aspectos como los derechos sociales, analizarlos en clave liberal, la igualdad y la pobreza. Vamos a tratar estos tres temas, ¿no? Derechos sociales. Es un tema extremadamente controvertido, es un tema que lleva una discusión de muy larga data, fundamentalmente parte con mucha fuerza en la década de fines del 40 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que por primera vez incorpora los derechos económicos y sociales en uno de sus artículos, en los cuales se dice que las personas deben tener derecho a una serie de prestaciones materiales por parte del Estado, entre ellas una educación, digamos, de calidad, acceso a pensión, vivienda, cierto tipo de garantías en caso de que una persona no tenga empleo, en fin, ese tipo de prestaciones. Y es importante analizar qué es lo que son los derechos sociales en el fondo, a qué van, y si acaso tienen una justificación moral desde la perspectiva liberal. Entonces partamos por explicar en qué consiste lo que son derechos aparentemente muy atractivos y a los cuales, en principio, y digo en principio porque voy a explicar ahora por qué puede ser criticada esta postura, en principio nadie podría oponerse, porque finalmente la promesa de los derechos sociales es una promesa de bienestar material, y que a nadie le falte absolutamente nada. Y eso es algo muy atractivo, es algo muy que políticamente además es muy rentable, pero más allá de entrar al aspecto económico, que lo podemos analizar luego, entremos al aspecto filosófico. ¿Qué significa que existan derechos sociales? ¿O qué significa que uno tenga un derecho, por ejemplo, a una salud de calidad gratis o a la educación gratis? Digamos que los derechos sociales en realidad son derechos a bienes y servicios que se han producido en la economía. Cuando una persona dice tengo un derecho a una habitación, o cuando un político dice todas las personas deben tener derecho a una casa, a un inmueble, aunque no tengan el dinero para pagarlo, lo que está diciendo básicamente ese político es la persona puede reclamar que el Estado le dé gratis o con un subsidio muy elevado esa casa, esa propiedad, o le satisfaga la necesidad que esa persona tiene. Eso significa que la persona tiene un derecho finalmente sobre bienes y servicios que han producido otras personas, y por lo tanto hay un derecho a la propiedad ajena. El derecho social es, en definitiva, si lo pensamos bien, hay que estar muy abierto a reflexionar sobre esto, es un derecho a la propiedad de otros. Ejemplo concreto para tener las cosas muy claras: supongamos que yo quiero ir a la universidad y no tengo los recursos para financiarla. Entonces yo argumento, o una persona argumenta, tengo derecho a ir a la universidad y que me la financie, digamos, el Estado. ¿Qué significa eso? Significa que lo que yo estoy diciendo es, bueno, como yo no tengo los recursos para satisfacer mi necesidad o mi deseo en ese minuto, el Estado, ¿no es cierto?, va a confiscar por la fuerza recursos a terceras personas, a través de impuestos fundamentalmente, y me los va a transferir a mí, para que yo pueda satisfacer la necesidad que tengo en ese momento. Lo que se dice entonces con un derecho social a bienes económicos, que son los llamados derechos sociales, es que se tiene derecho sobre la propiedad ajena, y por lo tanto también que se tiene derecho a restringir la libertad de otro. ¿Por qué? Porque si usted le confisca a su vecino una parte de su ingreso, no solamente lo está obligando en parte a trabajar parte de su tiempo, no para él, sino que para otros, y por lo tanto está en ejercicio de su libertad, no beneficiándose directamente, sino que beneficiándose de terceros,
sino que además se le confisca en parte la propiedad, su propiedad, la propiedad que ha adquirido. Entonces tiene dos dimensiones. Por un lado es una confiscación, una agresión al derecho de propiedad ajeno, y por otro lado tiene un componente de restricción de la libertad. Esto obviamente desde un punto de vista liberal es filosóficamente inaceptable, porque el liberalismo básicamente consiste en el respeto irrestricto de la propiedad y los proyectos de vida ajeno. Y tiene que existir muy buenas razones para poder afectar la propiedad de alguien y para poder restringir la libertad de alguien. Tienen que ser razones muy poderosas. En un caso extremo, digamos que concordamos todos en que una persona que está muy enferma tiene derecho a educación gratis, a salud gratis. Supongamos que el costo de esa enfermedad de esa persona, que es una tragedia para, obviamente, esa persona, y es una tragedia para todos quienes la rodean y para toda la comunidad, sin duda, pero que el costo de esa enfermedad son $100.000, por decir algo. ¿Esa persona tiene derecho a la salud gratis? Van a decir sí. ¿Qué pasa si el costo de sanar esa enfermedad son $100 millones? Si el principio es que tiene derecho a la salud y por lo tanto a ingresos para mejorarse y sanarse esa persona, no debiera haber un límite desde el punto de vista de los ingresos que esa persona requeriría o del gasto que esa persona requeriría para recuperarse. ¿Qué pasa si son $1.000 millones? Hay gente que esto le puede parecer absurdo el argumento, pero no es absurdo. La lógica del argumento se mantiene. Porque si una persona tiene derecho a salud gratis, ¿por qué vamos a financiarle la salud a algunos que son probablemente menos caros de rescatar que a otros que están mucho más enfermos y lo necesitan mucho más y que son mucho más caros de rescatar? Entonces se produce un problema a nivel de principio y a nivel de consecuencias también económicas cuando esto se masifica, y en esa vamos a entrar. Pero para dejar claro los fundamentos filosóficos, el derecho de los derechos sociales son básicamente una colectivización de la propiedad. Los derechos sociales al final a lo que apuntan es que a la propiedad que han generado la riqueza, que han generado algunos, en parte, puede ser en parte o completamente, porque según sea el sistema, en la Unión Soviética la Constitución era extremadamente garantista en materia de derechos sociales, era una de las más garantistas del mundo, y obviamente la propiedad era colectiva. Ahora, también por otras razones, no solo por los derechos sociales, pero los derechos sociales llevan a la colectivización de la propiedad porque le dan derecho a las personas a reclamar parte de la propiedad de otro para satisfacer necesidades propias. Y como digo, ese es un problema filosófico importante desde el punto de vista de la libertad individual y del derecho a propiedad, porque el derecho a propiedad supone, por naturaleza, que excluye a los demás. No existe el derecho a propiedad privada si uno no puede excluir a otro del uso y goce del bien sobre el cual recae la propiedad. Si yo tengo un automóvil y cualquiera me lo puede sacar en cualquier minuto y usarlo, yo no tengo derecho a propiedad privada sobre el automóvil. La gracia de tener el automóvil que sea mío es que yo dispongo cuándo usarlo, quién lo puede usar, en qué momento y de qué manera. Entonces, ese es el punto de vista filosófico de los derechos sociales y se incorpora en la Carta de las Naciones Unidas en parte por presión de los países de la órbita soviética, pero también, y esto es lo fundamental, por gestiones que se realizan finalmente por Eleanor Roosevelt, la mujer de Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt pensó en Estados Unidos en tiempo del New Deal. Franklin Delano Roosevelt crea el estado de bienestar en Estados Unidos, que hoy día está quebrando y tiene un montón de deuda. Él es el principal fundador, él con Hoover, pero él fue el principal fundador. Quería incorporar un catálogo de derechos sociales en la Constitución y no pudo. Y finalmente, en la Constitución norteamericana. Y finalmente esto se recoge en la Carta de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y evidentemente nadie puede discutir que es deseable que todas las personas en una sociedad tengan acceso a la mayor cantidad de bienestar y bienes básicos posible. Eso es algo que no es discutible. Pero la forma de lograrlo no es a través de la redistribución por parte del Estado. Aunque, y esto es muy importante decirlo, no hay nada que esté en contra de que en una sociedad en la cual se han logrado ciertos niveles de riqueza se establezca un mínimo bajo el cual nadie pueda caer. Eso es algo que en el mundo liberal en general es aceptado. Por ejemplo, Hayek lo dice expresamente en Camino de Servidumbre,
que no hay ni una razón para oponerse a algo así. Aquí hay un mínimo sobre el cual no queremos que nadie caiga. Ahora, mientras más rica es esa sociedad, más podemos ayudar a las personas que lo necesitan. Y por lo tanto, el desafío consiste, por un lado, y aquí vamos al aspecto económico de los derechos sociales, de la lógica económica, el desafío consiste en que las sociedades se enriquezcan lo más posible, por un lado, para que la menor cantidad de personas dependa de transferencias del Estado y puedan financiarse ellos su propio gasto en necesidades varias que tengan y no tengan que depender de la voluntad de los políticos, de los burócratas, que además funciona de manera bastante ineficiente, incluso en los países más desarrollados hay problemas de eficiencia en estas materias. Y por otro lado, es fundamental que las personas, digamos, cuando no pueden financiarse sus propios gastos en este tipo de necesidades que son fundamentales, puedan acceder a bienes y servicios que son de calidad. Y para eso se requiere de que la redistribución que se va a hacer en primer lugar sea hecha con políticas públicas muy inteligentes, muy bien diseñadas y muy eficientes, que incentiven, por ejemplo, la demanda antes que la oferta, en fin, cosas por el estilo. Pero se requiere además que tengas una economía que está creciendo y produciendo riqueza de manera tal de que el mismo Estado pueda financiar estas cosas. Lo que ha ocurrido en general es que los Estados y los políticos prometen beneficios a la gente para ganar las elecciones. Y los prometen sistemáticamente, entonces van aumentando los beneficios. Y la gente va votando por aquellos que le ofrecen más beneficios. Y en ese caso, lo que pasa es que, claro, se torna insostenible la situación desde el punto de vista fiscal. Está pasando en los estados de bienestar europeos, está pasando en Estados Unidos, en los países latinoamericanos conocemos esta tragedia, que al final el populismo se toma todo ofreciéndole cosas gratis a la gente y termina arruinando los países. Entonces, para terminar con este punto, es muy importante que el gasto fiscal en estas cosas sea acotado, que haya una economía que crece y para eso se necesita libertad, instituciones sólidas, se necesita poca corrupción, se necesitan derechos de propiedad muy claros, una economía abierta, estabilidad monetaria, ese tipo de cosas básicamente que se entienden bajo la libertad económica. Y en definitiva necesitamos que no se castigue sobremanera a las personas que crean la riqueza y a las empresas que crean la riqueza. Porque si los impuestos son excesivamente altos, si las regulaciones son excesivamente poco amistosas con la inversión, en fin, lo que ocurre es que cae todo. Cae tanto los ingresos que recibe el gobierno para financiar estas políticas, que no se justifican como derechos, pero que se justifican de manera tal de que a nadie le falte algo porque lo consideramos algo bueno, desde el punto de vista de la sociedad, de la cohesión social. Y tampoco, digamos, podemos caer en la trampa de descuidar este aspecto que es el de la economía. Entonces, con eso cierro el tema de los derechos sociales y está muy relacionado con el tema de la pobreza, porque si ustedes se dan cuenta, en gran medida los que son afectados por carencias importantes son aquellos que son objeto de la asistencia por parte del Estado. Y los políticos siempre dicen, bueno, que hay gente que no tiene, entonces esa gente hay que ayudarla. Pero efectivamente, y eso es algo con lo cual un liberal podría estar de acuerdo, siempre y cuando se haga de manera eficiente, con políticas públicas que no se presten para la corrupción, que no se despilfarre el dinero, que no se desvíe, esas cosas que son típicas de la administración del Estado. Pero al mismo tiempo, no es solo esa gente pobre a la cual se ha extendido la red de protección social, sino que se ha extendido a la clase media, a todo el mundo, a los grupos de interés, y por eso hoy día los sistemas ya no resisten. Entonces, la pobreza es una condición natural y eso es lo que hay que tener claro del ser humano. La riqueza es la excepción. Hasta 1850, por ejemplo, Noruega tenía ingreso per cápita equivalente al de Bangladesh hoy día. La expectativa de vida antes de la revolución industrial era bajísima. La mortalidad infantil era altísima. 1 de cada 2 niños moría dentro del primer año de vida. O sea, era una vida muy dramática desde el punto de vista de la calidad, de la expectativa de vida, de la nutrición. Las hambrunas mataban poblaciones completas en Europa, siglo XVI, XVII. Entonces, la pobreza se supera con el emprendimiento, con la creación de tecnologías, con la creación de riqueza, que es lo que permiten las instituciones liberales y la revolución industrial, finalmente, que se da en un contexto de respeto del derecho de propiedad, de apertura creciente de los mercados internacionales, en buena medida de estabilidad monetaria, padrón oro, en fin. Entonces la pobreza se resuelve, como digo, esencialmente con el crecimiento económico de la economía.
Y no es una condición natural dada el que haya riqueza. La gente siempre pregunta cuáles son las causas de la pobreza. La pregunta está muy mal, porque las causas de la pobreza no existen. Todo lo que vemos hoy alrededor nuestro, este edificio, la ropa que tengo puesta, el reloj, el celular, es algo que no está dado en la naturaleza. Es algo que tiene que ser creado, que tiene que ser fabricado, que requiere esfuerzo, que requiere espíritu emprendedor, que requiere riesgo. Si no, seguiríamos viviendo en las cavernas y extremadamente pobres. Entonces, las causas por las cuales hay que preguntarse no son de la pobreza. La pobreza es la condición natural del ser humano. Las causas son de la riqueza. Eso es lo relevante. Y para resolver ese el problema de la pobreza hay que ver, bueno, cuáles son los países que lo han logrado y por qué. Y uno descubre, cuando hace ese ejercicio, que hay ciertas instituciones que son las que permiten a los países superar la pobreza, derrotarla y que la gente llegue a un nivel de vida que no tenían antes ni siquiera los monarcas. Y esas instituciones, ya las mencioné hasta cierto punto, son claramente el respeto a la propiedad privada. Si ustedes tienen un sistema en que la propiedad privada no se respeta, en que se saquean en cualquier minuto, en que les roban lo que ustedes están produciendo, en que les quitan su casa, en que el gobierno les confisca su empresa, no existe ninguna posibilidad de poder crear riqueza tranquilamente. Eso no puede ocurrir. Eso es algo que toda la economía, en esto, más liberal o no liberal, está de acuerdo. Ustedes necesitan también estabilidad monetaria. En los casos de hiperinflación o inflación muy alta, en los países en que la han tenido, siempre ha destruido todo el tejido de la economía, porque el sistema de precios es el que indica dónde se tiene que invertir, dónde se tiene que gastar. Las personas deciden si van a tomar o no un negocio según el cálculo que hacen de costo y beneficio. Cuando el costo es muy alto, porque los precios son muy altos, deciden no hacerlo. Entonces, si la inflación distorsiona todo el sistema de precios, las personas toman decisiones muy malas y muy equivocadas en cuanto a inversión y a creación de riqueza, o no las toman cuando ya la inflación es hiperinflación, simplemente no las toman. Porque su inversión, su dinero, su riqueza se devalúa inmediatamente y no se justifica y no saben cuánto van a ganar en el futuro, entonces prefieren consumir o gastarla inmediatamente. O comprar oro, cosas en las cuales van a estar refugiados. Y cuando ya se llega a un punto extremo, de o de mega inflación, hiperinflación, como la que pasó en la República de Weimar, colapsa todo el sistema económico. Lo que pasó en la República de Weimar antes de que los nacionalsocialistas llegaran al gobierno en Alemania fue precisamente eso, una hiperinflación, la gente se moría de hambre, iban con carretillas a comprar un par de rebanadas de pan y el sistema colapsó completamente, porque ya no había que volver al trueque, ¿ves? No, si el dinero pierde su valor, pierde su función como medio de intercambio y como medio de ahorro y medio de poder contabilizar, digamos. Unidad de valor. Entonces, ese es el tema de la pobreza. Y respecto a la igualdad, bueno, este es uno de los temas más complejos y más polémicos que existe hoy en el mundo. A propósito, salió un nuevo libro muy famoso, Capitalismo del siglo XXI, de un francés economista, Thomas Piketty se llama, que su tesis es precisamente que el capitalismo por definición va generando desigualdad. La tesis ha sido refutada por muchos economistas, hubo muchos errores en el libro de Piketty, incluso el Financial Times lo acusó de haber seleccionado los datos que cuadraban con su tesis y haber ignorado el resto de los datos. Pero la pregunta más filosófica es si acaso debiera preocuparnos la desigualdad en sí, bajo cualquier circunstancia. Y desde un punto de vista liberal, el liberalismo no es partidario ni de la igualdad ni de la desigualdad material. Es partidario de la igualdad moral, de que todos seamos tratados con la misma dignidad y respeto y que no exista aristocracia por ley, que no existan esclavos y que no existan personas que tienen privilegios artificiales. Ese tipo de igualdad moral, que se traduce en una igualdad legal, es la que el liberalismo defiende, digamos, de manera categórica. Pero el liberalismo dice, si una sociedad de personas libres, actuando responsablemente, produce resultados igualitarios en que todos tengan exactamente lo mismo, no hay problema con eso. No hay objeción, porque el liberal defiende la justicia y defiende la libertad, en definitiva. Si la distribución de ingresos en una determinada sociedad es el producto de decisiones libres y voluntarias, tomadas por las personas que integran esa sociedad. Por ejemplo, las personas van a ver un partido de fútbol del Real Madrid, compran las camisetas de Cristiano Ronaldo, y en fin, Cristiano Ronaldo se hace rico porque los fans del Real Madrid, voluntariamente, porque creen que Cristiano Ronaldo les genera un valor para ellos, van y libremente deciden, en la democracia del mercado,
votar en cierto sentido por lo que ellos consideran valioso y entregarle su dinero a Cristiano Ronaldo. No hay ningún problema desde el punto de vista liberal en ese sentido en que Cristiano Ronaldo sea muchas veces más rico que los fans, los seguidores de Cristiano Ronaldo. Lo que el liberalismo critica y con lo que no está de acuerdo es cuando se dice, mire, a pesar de que las personas adultas consintieron en un acuerdo voluntario y exento de fraude en hacer un determinado intercambio, por ejemplo, ir a comprar la entrada del partido, o ver el partido, comprar la camiseta, en fin, y el otro jugar fútbol para los fans, a pesar de eso, los redistribuidores dicen es injusto el resultado y por lo tanto el Estado por la fuerza tiene que ir, violentar la decisión libre de todas esas personas, que son personas, digamos, autónomas y en principio libres, y quitarle a Cristiano Ronaldo parte de su ingreso, o todo el ingreso, dependiendo de qué tan extrema sea la visión. En el caso de Piketty dice que a gente como Cristiano Ronaldo hay que quitarle un 80% de lo que ganan después de los $500.000. El 80% tiene que serle quitado. Eso con una sociedad de personas libres es incompatible, porque el principio es que respetamos las decisiones de las personas. Y la distribución de ingresos que resulte de ahí es una cuestión que no decide una autoridad central, surge de una serie de intercambios, que son miles de millones de intercambios voluntarios entre las distintas partes, que llevan a una determinada distribución del ingreso, que no fue diseñada ni decidida por una autoridad central, y por lo tanto no puede ser injusta, porque la justicia es una condición o un atributo de los actos humanos. Uno puede ser justo con el vecino si le quema injusto con el vecino si le quema la casa, por ejemplo, pero el vecino no puede decir que es una injusticia que le haya caído un rayo en la casa y se la haya quemado. Eso puede ser mala suerte, pero injusticia no es el concepto apropiado. El concepto apropiado es mala suerte. En el caso de la distribución del ingreso, esta surge de un orden espontáneo cuando hay mercados libres y competitivos. Cuando están capturados por grupos de interés, cuando están monopolizados, cuando hay políticos que transfieren recursos, es diferente. Ahí hay una injusta distribución del ingreso. Pero cuando surge de la relación y el intercambio libre, no solamente se crea valor para todos, porque digamos, las personas van y gastan libremente su dinero en algo que consideran de igual o mayor valor que lo que están gastando, ¿no es cierto? Un celular como este, por ejemplo. No solamente se crea valor y se enriquece la sociedad, sino que además el resultado de eso es justo, porque viene de actos libres y voluntarios que fueron por definición justos. Y además esa distribución no es decidida por una autoridad central. En el socialismo es diferente. En el socialismo, la autoridad central, el que está arriba, el planificador, determina cuánto va a recibir cada cual, según lo que él arbitrariamente determina. Y todos los esquemas de redistribución funcionan así. En ese caso, se podría decir que hay una distribución injusta, por ejemplo, porque el que decide es una sola persona o un grupo de personas pequeño que determina cuánto va a recibir cada cual. No las personas comunes y corrientes decidiendo con libertad en qué van a gastar, sino que es una persona que les dice usted no puede hacer esto, les impone por la fuerza ciertos cursos de acción que estas personas no han elegido el planificador. Y esta determina arbitrariamente a quién le toca cada cosa. Ahí se podría decir es injusto. Y por definición es injusto porque no está respetando la libre voluntad de los demás. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, el liberal no es que esté a favor de la desigualdad, no tampoco está a favor de la igualdad en materia de ingresos o de riqueza. El liberal está a favor de la libertad. Y si de la libertad surge una sociedad más igualitaria, muy bien, perfecto. Y si de la libertad surge una sociedad con menor igualdad de ingresos, también está perfecto desde el punto de vista moral, desde el principio. No significa que el liberal no contemple, insisto, en ayudar, en fortalecer a la sociedad civil para que ayude a quienes se han quedado atrás, o en incluso de aplicar políticas redistributivas por parte del gobierno. Eso, que sean limitadas, focalizadas, obviamente, y que no afecten en demasía la libertad de las personas. Eso, obviamente, que hay muchos liberales que lo defienden, otros no, hay distintas posiciones. Pero, en definitiva, el problema de la igualdad, desde el punto de vista filosófico, no es un problema desde el punto de vista liberal, por definición. Es un problema cuando la desigualdad no es el resultado de actos libres y voluntarios, que es lo que ocurre en los sistemas corporativistas, en los sistemas... Y en casi todo el mundo hoy día hay algo de eso también.
en que los grupos de interés han capturado algo bien. Así que bien, yo con esto voy cerrando esta clase. Espero que les haya interesado el tema. Lo pueden profundizar en sus lecturas de Piketty y de otros autores. Robert Nozick tiene un libro muy interesante respondiendo a Rawls, el famoso liberal igualitario, que está Anarquía y Utopía, que ustedes lo pueden leer. También Hayek, Friedrich von Hayek, ha escrito interesantes ensayos sobre justicia social que los pueden encontrar online. Así que queda la invitación hecha, y también para la próxima clase, que es el lunes que viene, para que podamos seguir profundizando todos estos temas. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Bienvenidos a la Academia Liberal, a esta nueva clase de formación en los principios de una sociedad libre, y el tema que vamos a tratar hoy es un tema de máxima relevancia, es un tema muy contingente, polémico, no solamente en América Latina, sino que en el mundo entero, y se trata poco en los medios de comunicación desde una perspectiva liberal, y también incluso en las universidades queda pendiente. Así que esperamos en esta sesión poder aclarar algunas cosas que son esenciales en aspectos como los derechos sociales, analizarlos en clave liberal, la igualdad y la pobreza. Vamos a tratar estos tres temas, ¿no? Derechos sociales. Es un tema extremadamente controvertido, es un tema que lleva una discusión de muy larga data, fundamentalmente, porque finalmente la promesa de los derechos sociales es una promesa de bienestar material, y que a nadie le falte absolutamente nada. Y eso es algo muy atractivo, es algo muy que políticamente además es muy rentable, pero más allá de entrar al aspecto económico, que lo podemos analizar luego, entremos al aspecto filosófico. ¿Qué significa que existan derechos sociales? ¿O qué significa que uno tenga un derecho, por ejemplo, a una salud de calidad gratis o a la educación gratis? Digamos que los derechos sociales en realidad son derechos a bienes y servicios que se han producido en la economía. Cuando una persona dice tengo un derecho a una habitación, o cuando un político dice todas las personas deben tener derecho a una casa, a un inmueble, aunque no tengan el dinero para pagarlo, lo que está diciendo básicamente ese político es la persona puede reclamar que el Estado le dé gratis o con un subsidio muy elevado esa casa, esa propiedad, o le satisfaga la necesidad que esa persona tiene. Eso significa que la persona tiene un derecho finalmente sobre bienes y servicios que han producido otras personas, y por lo tanto hay un derecho a la propiedad ajena. El derecho social es, en definitiva, si lo pensamos bien, hay que estar muy abierto a reflexionar sobre esto, es un derecho a la propiedad de otros. Ejemplo concreto, para tener las cosas muy claras. Supongamos que yo quiero ir a la universidad y no tengo los recursos para financiarla. Entonces yo argumento, o una persona argumenta, tengo derecho a ir a la universidad y que me la financie, digamos, el Estado. ¿Qué significa eso? Significa que lo que yo estoy diciendo es, bueno, como yo no tengo los recursos para satisfacer mente, parte con mucha fuerza en la década de fines del 40 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que por primera vez incorpora los derechos económicos y sociales en uno de sus artículos, en los cuales se dice que las personas deben tener derecho a una serie de prestaciones materiales por parte del Estado, entre ellas una educación, digamos, de calidad, acceso a pensión, vivienda, cierto tipo de garantías en caso de que una persona no tenga empleo, en fin, ese tipo de prestaciones. Y es importante analizar qué es lo que son los derechos sociales en el fondo, a qué van, y si acaso tienen una justificación moral desde la perspectiva liberal. Entonces partamos por explicar en qué consiste lo que son derechos aparentemente muy atractivos y a los cuales, en principio, y digo en principio porque voy a explicar ahora por qué,
¿Por qué puede ser criticada esta postura? En principio nadie podría oponerse. Mi necesidad o mi deseo en ese minuto, el Estado, ¿no es cierto?, va a confiscar por la fuerza recursos a terceras personas, a través de impuestos fundamentalmente, y me los va a transferir a mí, para que yo pueda satisfacer la necesidad que tengo en ese momento. Lo que se dice entonces con un derecho social a bienes económicos, que son los llamados derechos sociales, es que se tiene derecho sobre la propiedad ajena y por lo tanto también que se tiene derecho a restringir la libertad de otro. ¿Por qué? Porque si usted le confisca a su vecino una parte de su ingreso, no solamente lo está obligando en parte a trabajar parte de su tiempo, no para él, sino que para otros, y por lo tanto está en ejercicio de su libertad, no beneficiándose él directamente, sino que beneficiándose de terceros, sino que además se le confisca